Capitán Mateo Pérez, el abogado de seguros, dijo, su voz rebosante de falsa compasión. Usted es el experto. En su opinión profesional, el incendio comenzó junto a la cama de la acusada. Correcto. Observé al capitán asentir, su rostro toda autoridad sombría. Absolutamente. Es un caso claro de un dispositivo electrónico personal sobrecargado. Un mal funcionamiento que ella causó. Su dedo me señaló directamente. El abogado sonrió, listo para terminar. Yo solo me quedé sentada, con las manos entrelazadas sobre la mesa de la defensa. Mi abogada se puso de pie lentamente. Su señoría, dijo, su voz cortando el silencio. La defensa llama al doctor Elías Torres, investigador principal del Laboratorio de Investigación de Incendios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Observé cómo el color abandonaba el rostro del capitán Pérez. Conocía ese nombre. Sabía exactamente quién era. Todo esto comenzó 2 meses antes, durante una de mis raras visitas a casa. Mi padre, Roberto, un hombre que valoraba su reputación como un maestro del háztelo tú mismo por encima de todo, estaba presumiendo de su último proyecto. Despreciaba las regulaciones, viéndolas como un insulto personal a su genio. Y pasé una nueva línea de 220 voltios para el aire acondicionado yo mismo, alardeó, golpeando la pared del dormitorio de invitados. Me ahorré una fortuna. Me acerqué para mirar más de cerca y se me heló la sangre. La profesional que llevaba dentro, la ingeniera eléctrica forense del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, no podía quedarse callada. Papá, dije en voz baja. Esta caja de empalmes no tiene toma de tierra. Y estás usando un cable de 1,5 mm superíndice 2 en un disyuntor de 30 amperios. Intenté mantener la voz serena. Esto no es solo una infracción del código. Esto es un riesgo de incendio de clase A. Roberto simplemente se rió. Se acercó y me dio esa familiar palmadita condescendiente en la cabeza. La misma que recibí cuando me gradué con las mejores calificaciones de mi clase de ingeniería mientras mi hermano recibía un coche nuevo por aprobar el examen de conducir. Oh, Sara, se rió entre dientes. Deja el trabajo de verdad a los hombres. Tu pequeño trabajo de oficina en el gobierno no te prepara para esto. Un pequeño trabajo de oficina. Eso era todo lo que mi carrera era para él. Solo asentí, esa familiar frialdad instalándose. No tenía sentido discutir. Nunca lo tenía. Esa noche a las 3 de la madrugada, el olor a ozono y plástico derretido me sacó del sueño. Abrí los ojos de golpe ante un resplandor naranja. Pero no estaba junto a mi cama. Estaba en la pared, justo donde él había estado trabajando. El humo era denso, quemándome los pulmones mientras caía al suelo. No podía respirar. Apenas podía ver. Pero me arrastré por el pasillo. Encontré su habitación. Despertándolos a sacudidas, gritando. Arrastré a mi madre, a mi padre, a través de las llamas y el humo. Uno por uno hasta que nos desplomamos sobre la hierba mojada, tosiendo y ahogándonos. Por la mañana, la casa era solo un naufragio humeante. Todavía estaba envuelta en una manta de shock cuando vi a mi padre hablando con el jefe de bomberos. Señalaba no a la pared, sino a mi mesita de noche. Fue su portátil, dijo Roberto con voz firme. Todos esos cargadores. Debe haberla sobrecargado. Entonces reconocí al jefe. Era el capitán Mateo Pérez, el compañero de pesca de mi padre. Observé a Pérez caminar hacia la pared, echar un vistazo al punto de origen real, la caja de empalmes derretida y retorcida, y luego mirar de nuevo a mi padre. Hizo una elección. Simplemente asintió. Parece que sí, Roberto, dijo Pérez, escribiendo en su portapapeles. Un mal funcionamiento causado por el ocupante. Luego este hombre, este experto, se volvió hacia mí. A mí. La persona que acababa de sacar a 3 personas de ese infierno. Señorita, voy a necesitar su declaración, dijo su voz fría. Usted causó muchos daños aquí. Ni siquiera había realizado el análisis preliminar. No había hecho el mapeo de arco. Simplemente se fió de la palabra de mi padre. Al mediodía, el investigador de seguros tenía mi nombre. Y al final de la semana, yo no era solo la heroína.
Era la acusada. Para entender cómo se metieron en la peor trampa legal de sus vidas, hay que entender el trabajo que ellos pensaban que era solo papeleo. Mi familia operaba bajo su propio y extraño conjunto de reglas donde la visibilidad se basaba en el volumen, no en el valor. Recuerdo un día de acción de gracias. Mi hermano, el chico de oro carismático pero completamente promedio de la familia, estaba presidiendo la mesa. Acababa de ser ascendido a subgerente de turno en la ferretería local. Mi padre, Roberto, radiante, levantó una copa por el hombre de la casa. Había resonado, y toda la familia vitoreó como si acabara de ser nombrado CEO. Vi el pago inicial de su nueva furgoneta, el préstamo avalado para su negocio fallido, todos los bien hecho que costaron dinero de verdad, todo representado en ese único brindis. Unos minutos después, durante una pausa, mencioné discretamente que el Centro Nacional de Inteligencia me había invitado a dirigir un seminario de formación en su academia. Mi madre solo me dio esa sonrisa tensa y educada. «Oh, eso es bonito, querida», dijo pasándome las patatas. «Solo ten cuidado al conducir tan lejos». Eso era todo lo que siempre fue. Bonito. Para ellos mi carrera era algo teórico y polvoriento que sucedía muy lejos. Yo era Sara, la oficinista, o Sara, la segura, una administradora tranquila y sobreeducada que fichaba y archivaba papeles. Me imaginaban en un cubículo gris rodeada de carpetas beige. No tenían absolutamente ningún concepto de lo que realmente hacía. Pensaban que mi padre, con sus cables sin toma de tierra y su bravuconería, era el verdadero experto del mundo real y yo solo una nota a pie de página. El mundo real. Mi mundo real los habría aterrorizado. Mi mundo real no era un cubículo. Eran los restos esqueléticos carbonizados de un centro de datos multimillonario. El aire todavía con sabor a silicio derretido y fracaso. Estaría con un traje Tifec de cuerpo completo, liderando a un equipo de agentes federales a través de los escombros. El silencio solo roto por el crujido de los escombros bajo nuestras botas. El patrón en V no es concluyente, diría, mi voz monótona a través de las comunicaciones. Pero miren el desprendimiento en este hormigón. Apunta a un acelerante, no a una simple falla eléctrica. Mi equipo documentaría en silencio, siguiendo mi liderazgo. Quiero un informe completo sobre esta barra de bus de alto amperaje. Revisen los relés en busca de cualquier evidencia de una conexión ilegal o una anulación forzada. Consíganme los registros. En ese mundo mis palabras tenían peso. Tenían consecuencias. En ese mundo trabajaba con personas como el Dr. Elías Torres, mi meticuloso y brillante jefe de sección en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Era un hombre que no se jactaba, solo manejaba datos. Una vez me encontró en el laboratorio, horas inmersa en un análisis. No me dio una palmadita en la cabeza. Me entregó un archivo seguro. La presidencia quiere un informe sobre el incendio del estadio para las 6, dijo. Sin rodeos. Necesitan saber si fue negligencia o terrorismo. Ni siquiera levanté la vista de mi microscopio, solo asentí, ya viendo los patrones. No fue ninguna de las dos, le dije. Fue un disyuntor falsificado. Consíganme el manifiesto del proveedor. Simplemente asintió con un raro destello de sonrisa. Ya estoy en ello, respondió. Eso fue todo. Respeto, competencia, la verdad. Así que cuando mi madre me llamó una semana después del incendio, su voz era un familiar cóctel de ansiedad y agresión pasiva. Sara, por favor, susurró como si las paredes escucharan. Tu padre está tan estresado. Este pleito lo va a matar. Me quedé en silencio, escuchando el zumbido de la línea. El capitán Pérez es un buen hombre, continuó. Es amigo de tu padre. ¿No puedes simplemente admitir que fue un accidente? Dile a la compañía de seguros que fue tu culpa. Este pleito arruinará la reputación de tu padre. Reputación. La palabra me golpeó como un golpe físico. Él intentó culparme. Me vio correr hacia un incendio que él había provocado, y luego me señaló con el dedo. Para salvar su propio pellejo, y se suponía que yo debía preocuparme por su reputación. Pensé en todos los años de ser Sara, la segura. La broma, la ironía era tan densa que apenas podía respirar. Pensé en el centro de datos.
Pensé en el estadio. Pensé en las vidas que dependían de que yo encontrara la verdad todos los días. Mi madre quería que me disculpara para proteger la reputación de mi padre. No tenía idea de que mi carrera se había construido sobre encontrar la verdad. Sin importar a quién quemara, la compañía de seguros no solo estaba demandando a Sarah Jensen. Estaban demandando a la vicepresidenta del Comité de Investigación de la NFPA 921. Simplemente aún no lo sabían. Me senté en mi apartamento. Los documentos de la demanda extendidos sobre mi mesa de centro. Las palabras se mezclaban. Negligencia grave. Mi nombre. Mi culpa. Se sentía surrealista. Mi teléfono vibró. Era mi padre. Sarah, dijo su voz impaciente. Solo firma los papeles. Serán indulgentes contigo si confiesas. Deja de hacer de esto un problema más grande de lo que es, confesar. Quería que confesara. Que mintiera, que cargara con la culpa por él, tal como siempre se esperaba de mí, que me callara, que no creara problemas, que absorbiera los problemas de la familia. Algo dentro de mí no solo se rompió, sino que se endureció. La parte de mí que era hija, la parte que todavía anhelaba su aprobación, simplemente se apagó. La investigadora tomó el control. La parte de mí que se ocupa de los hechos, de la evidencia, de la fría y dura verdad. No me despedí. Simplemente colgué. Inmediatamente llamé a mi abogada. Empezó a hablar de cifras de acuerdo, pero la interrumpí. No vamos a llegar a un acuerdo, dije, mi voz plana. Quiero que presente una moción de descubrimiento. Quiero cada pieza de evidencia de esa escena. Mi abogada hizo una pausa. Sarah, seguí. Quiero la caja de empalmes de la pared del dormitorio de invitados. Quiero el disyuntor de 30 amperios del panel principal y quiero las notas de investigación completas y sin censura del capitán Pérez, incluidos todos los metadatos digitales. Hubo un largo silencio en la línea. Sarah, dijo, eso es increíblemente agresivo para un caso como este. Miré la demanda, la mentira que estaban tratando de hacer mi realidad. Han afirmado que el punto de origen fue mi mesita de noche. Yo afirmo que fue una falla catastrófica de un trabajo eléctrico negligente y sin permiso. La evidencia demostrará cuál es la verdad. Tomé aire y presenté una segunda moción. Vamos a contratar a un perito independiente del Laboratorio de Investigación de Incendios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. No necesité decir el nombre. Unos días después, el capitán Pérez recibió la citación. Escuché que se mofó, probablemente pensando que era un farol. Entregó un informe descuidado de 2 páginas que parecía una broma, pero también tuvo que entregar las bolsas de evidencia. Y así, esa caja de empalmes carbonizada fue registrada, empaquetada y enviada al laboratorio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en Madrid. Estaba fuera de sus manos. Mi padre y el capitán Pérez pensaron que estaban en una disputa de seguros de pueblo pequeño. No tenían idea de que acababan de invocar un procedimiento federal. La evidencia ya no estaba bajo su custodia. Estaba en mi laboratorio y mis colegas estaban a punto de poner su informe oficial bajo un microscopio. La sala del tribunal era estéril, moderna y olía ligeramente a cera para suelos y ansiedad. Me senté en la mesa de la defensa, la espalda recta, las manos entrelazadas. Pude ver a mi padre Roberto y al capitán Pérez en la galería, sentados hombro con hombro. Susurraban. Pérez incluso esbozó una pequeña sonrisa de confianza. Parecían 2 amigos en un partido de fútbol, completamente ajenos al hecho de que no eran espectadores. Eran el evento principal. Pensaron que esto era una formalidad. Pensaron que a Sarah, la segura, estaban a punto de darle una lección. Yo solo esperé. El capitán Pérez estaba en el estrado, irradiando una autoridad pueblerina engreída. El abogado de seguros terminó sus preguntas fáciles. Gracias, capitán, dijo volviéndose hacia el juez. Un caso claro y resuelto. Mi abogada se puso de pie, caminó lentamente hacia el estrado y sonrió. Capitán Pérez comenzó. Usted citó el obvio patrón en V originado en el enchufe junto a la cama de mi cliente. Es correcto. Pérez infló el pecho. Sí, eso es investigación básica de incendios, se enseña en la primera semana.
Mi abogada asintió. Entonces, ¿puede explicar?, preguntó, su voz aún agradable. ¿Por qué el carbonizado más profundo, el efecto piel de cocodrilo, como usted lo llama, se encontró a 3,6 metros de distancia dentro de la cavidad de la pared? La sonrisa de Pérez se crispó. El fuego viaja hacia arriba y hacia afuera. Puede ser complicado. El tono de mi abogada se agudizó solo un poco. Complicado, ya veo. ¿Está familiarizado, capitán, con la guía NFPA 921, la norma nacional para investigaciones de incendios y explosiones? Pérez se mofó. Por supuesto, estoy certificado. Vi a mi padre asentir con orgullo en la galería. Bien, dijo mi abogada. Entonces ciertamente está familiarizado con el capítulo 18 sobre fallas eléctricas y el estándar riguroso que establece para el mapeo de arcos. El rostro de Pérez se tensó. Sabía a dónde iba esto. Mi abogada se inclinó. Entonces, ¿por qué no realizó uno? Sus nudillos estaban blancos en la barandilla. No tenía respuesta. La defensa llama al doctor Elías Torres, anunció mi abogada. Elías entró y toda la energía de la sala cambió. No era un compañero local. Era todo negocios, instalando su equipo con movimientos precisos y económicos. Un complejo modelo 3D de la pared del dormitorio de invitados apareció en los monitores del tribunal. El análisis del patrón en V del capitán Pérez fue incorrecto, afirmó Elías, su voz un calmado bisturí académico. Los aparatos electrónicos de la acusada eran impecables. Señaló un punto en lo profundo de la pared. El incendio fue causado por el calentamiento resistivo en esta caja de empalmes. Mostró una nueva imagen. Los restos carbonizados del trabajo manual de mi padre. El cable de 1,5 mm superíndice 2, que está clasificado para 15 amperios, fue conectado ilegalmente a un disyuntor de 30 amperios. Efectivamente se convirtió en un elemento calefactor de 6 metros de largo dentro de la pared hasta que el aislamiento falló inevitablemente e incendió los montantes de madera. El abogado de seguros se puso de pie de un salto. Objeción. Esto es solo su opinión. El capitán Pérez es el experto en la escena. El doctor Torres ni siquiera lo miró. Simplemente se dirigió al juez. No es opinión, señor. Es física. Se volvió hacia el abogado. De hecho, el texto definitivo sobre este tipo exacto de falla, mapeo de arco anómalo y escenarios de sobrecorriente, fue la base de todo nuestro análisis. Traje una copia. El abogado de seguros, desesperado y sintiendo una trampa que no podía ver, se burló. ¿Y quién escribió este texto definitivo? ¿Algún profesor en una torre de marfil? El doctor Torres hizo una pausa. Giró la cabeza y me miró directamente. Toda la sala del tribunal siguió su mirada. La acusada, la doctora Sara Jiménez. Se podía oír un alfiler caer. El rostro del abogado se quedó completamente en blanco. Mi padre se congeló con la boca medio abierta. Elías no había terminado. Ella es la autora principal. Luego volvió su mirada hacia el capitán Pérez, quien parecía físicamente enfermo. Además, el capitán Pérez declaró que sigue la guía NFPA 921. Estoy seguro de que le interesará saber que su certificación estatal está actualmente pendiente de su revisión de 5 años por la vicepresidenta del comité. Elías volvió a mirar al juez, quien también es la doctora Jiménez. El juez me miró fijamente con los ojos muy abiertos, ya no viendo a una acusada, sino a una autoridad. El rostro de mi padre. Simplemente se derrumbó. La bravuconería, el orgullo, la arrogancia, todo se evaporó en un instante. El capitán Pérez parecía que iba a vomitar allí mismo en el estrado. La sala del tribunal estalló en murmullos, una ola de conmoción y comprensión. El juez golpeó su mazo, su rostro una máscara de asombro incrédulo. Orden. Orden en esta sala. Mi padre había pasado toda mi vida riéndose de mi trabajo inútil. Al final solo tardó 5 minutos para que ese trabajo inútil etiquetara sus acciones, no como un accidente sino como negligencia criminal. El mazo del juez cayó con un golpe que hizo eco del rompimiento de una vida de mentiras. El caso contra la acusada, la doctora Jiménez, es desestimado con prejuicio, anunció su voz retumbando.
No había terminado. Miró por encima de sus gafas al capitán Pérez, quien parecía un fantasma. Este tribunal lo remite formalmente a usted, capitán, a la Junta Estatal para una investigación por perjurio. Luego su mirada encontró a mi padre en la galería, y este tribunal encuentra pruebas suficientes para remitir al señor Roberto Jiménez a la Fiscalía para una investigación criminal completa por negligencia y fraude. El murmullo en la sala era ensordecedor. Mientras mi abogada y yo nos poníamos de pie, mi padre se abalanzó sobre la barrera, su rostro una máscara de desesperación y confusión. Jenny, suplicó usando el apodo de niña que siempre usaba cuando quería algo. El nombre que usaba cuando me daba palmaditas en la cabeza. Jenny, por favor. Tienes que decirles. No me detuve. No lo miré. Simplemente caminé. Pasé junto a él, flanqueada a cada lado por mi abogada y por el doctor Elías Torres. Y nunca miré hacia atrás. El hombre que me llamaba Sara, la segura, ahora se enfrentaba a un cargo criminal y la oficinista caminaba libre. Las consecuencias eran procesales. Eran la conclusión lógica de un conjunto de datos. El capitán Pérez no solo recibió una reprimenda. Entregó su placa. La autoridad que tenía, la autoridad que había usado como arma para proteger a su amigo, le fue arrebatada. Ya no era un buen chico. Era una responsabilidad. Una lección. Y mi padre, la compañía de seguros, ahora armada con el informe completo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo de Elías, se volvió contra él con venganza. Presentaron una nueva demanda, esta vez contra él por fraude, por el costo total de la casa, por todos los honorarios legales. Ya no era el orgulloso propietario. Era el acusado. Había intentado ofrecerme como sacrificio para salvar su reputación. Y al final, el sistema que creyó poder manipular simplemente lo devoró vivo. 6 meses después, estaba de pie en un escenario masivo, un foco cálido en mi rostro. No estaba en una sala de tribunal estéril, y no estaba en una casa llena de humo. Estaba en la Conferencia Nacional de Investigadores de Incendios, y yo era la oradora principal. Miré al auditorio, a un mar de más de 2000 rostros. Agentes federales, bomberos, ingenieros, científicos. Estas personas no eran mi familia de sangre, pero eran mis pares. Eran las personas que entendían mi lenguaje, que respetaban mi trabajo, que no necesitaban que yo fuera pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Mientras hablaba sobre el mapeo de arco anómalo, sobre la física del calentamiento resistivo, los vi tomar notas. Estaban pendientes de cada una de mis palabras. Este era mi verdadero hogar. Esta era la familia que me había ganado. Después del discurso, no me rodearon personas exigiendo una disculpa, sino colegas estrechándome la mano, haciendo preguntas agudas y perspicaces sobre mi investigación. Era un ruido maravilloso y validador. Y por un momento sentí una sensación de pertenencia tan profunda que casi dolía. En medio de todo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, esperando un mensaje de un colega. Era mi madre. El mensaje era largo, divagante. Lo escaneé. Sara, por favor. Tu padre. Están hablando de tiempo real en la cárcel. Lo siente mucho. Simplemente. Entró en pánico. Mis ojos se engancharon en la última línea. No puedes llamar al fiscal. Solo decirles que fue un error. ¿Que estabas confundida? ¿Un error? ¿Confundida? Después de todo, la evidencia, el juicio, la física, todavía pensaban que yo solo estaba confundida. Esa vieja y familiar frialdad se instaló. Pero esta vez, no era dolor. Era paz. Era el sonido de una puerta finalmente cerrándose con llave. Él no lo sentía. Sentía que se enfrentaba a las consecuencias. Esto no era una súplica de perdón. Era un último intento desesperado de usarme como escudo. Pensé en todos los años que había pasado tratando de ser vista. Las cenas de Nochebuena, el bonito, querida, las palmaditas condescendientes en la cabeza. Miré el mensaje de texto, el último intento patético de hacer de su fracaso mi problema. Presioné el pulgar en la pantalla, silencié la notificación y volví a meter el teléfono en el bolsillo. Ni siquiera me molesté en archivar el mensaje. Simplemente era irrelevante.
Un momento después, Elías estaba a mi lado. Una sonrisa cálida y profesional en su rostro. Discurso increíble, dijo. Nos están guardando una mesa en la cena, doctora. Lo miré a este hombre que había defendido los datos, que me había defendido a mí. Doctora, no Jenny, no Sara, la segura. Le devolví la sonrisa. La primera sonrisa verdaderamente ligera y sencilla que había sentido en años. Mi paz ya no estaba ligada a su aprobación. Era mía. Adelante, Elías. Mi padre intentó convertirme en el chivo expiatorio de un incendio que él mismo provocó, sin darse cuenta de que yo era quien había escrito el manual sobre cómo encontrar el acelerante. En esta comunidad, sabemos la diferencia entre un error honesto y una acusación maliciosa.